Filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. Objetivo del poder mediático. Uno. Sujeto otro como objetivo del imperio. En 1989, cuando se produce la celebérrima caída del muro de Berlín, un periodista de la derecha argentina, de esos que hay tantos, Mariano Grondona, dijo: la caída del muro de Berlín es la toma de la Bastilla de nuestro tiempo. Según se sabe, la toma de la Bastilla es el símbolo de la Revolución Francesa. En la Bastilla estaban prisioneros todos aquellos que se oponían al orden monárquico de Luis XVI, y el pueblo va hacia la Bastilla para liberarlos como un símbolo de la iniciación de la era revolucionaria. Con lo que quería decir que se iniciaba una nueva época, que lo que había ocurrido era revolucionario, ¿no? La caída del muro era revolucionaria. Y no sé si alguno de ustedes recibió un pedacito de piedra que era un pedacito del muro de Berlín. A mí me mandaron uno. Mire, aquí tiene un pedacito del muro de Berlín. Dios, yo lo miraba. Es un pedacito de la libertad que se avecina, del bienestar para todos, del neoliberalismo que nos va a dar libertad, comida, igualdad, minga. Con perdón, nada de eso, nada de eso. No fue la toma de la Bastilla de nuestro tiempo. La caída del Berlín simplemente fue el apoderamiento de la Alemania comunista por la Alemania neoliberal, por la Alemania occidental, del occidentalismo capitalista. Se siguieron desarrollando las cosas y apareció un señor, Francis Fukuyama, que dijo: la historia terminó. Esto es muy interesante de analizar. La historia siempre termina cuando un gran poder gana una gran batalla histórica. Entonces dice: terminó la historia, porque aquí gané yo, aquí estoy yo, con el poder en mis manos, entonces no hay más historia. La historia va a seguir, pero va a ser la historia de mis deseos, el deseo de mi poder, el que le va a dar un sentido a la historia, porque la historia va a seguir teniendo un sentido, el sentido que le demos nosotros. El libro de Fukuyama no funcionó mucho, porque imagino que cuando llegó al complejo militar industrial norteamericano, dijeron: este tipo está loco, échenlo. ¿Cómo se acabó la historia? Nosotros necesitamos hipótesis de conflictos, guerras, para fabricar armas. Entonces aparece el señor Huntington, Samuel Huntington, un tipo del Departamento de Estado, que escribe un libro que se llama El choque de civilizaciones. Y ahí aparece la hipótesis de conflicto Islam. Es el Islam el enemigo. Entonces el complejo militar industrial, muy satisfecho, porque ya hay una hipótesis de conflicto que justifica la fabricación de armas a través de la cual gira la economía de Estados Unidos, y en consecuencia esa economía influye en todos los países del occidente capitalista. El poder comunicacional también surge poderosamente, autónomo, hegemónico, directo,
como cabeza de batalla a partir de la caída del muro de Berlín. Los medios de comunicación pasan a formar la sociedad que el poder militar quiere. Entonces, hay una profunda unidad entre el complejo militar industrial y el poder comunicacional. Esa unidad es la siguiente: el complejo militar industrial les dice al poder comunicacional: necesitamos guerras. Ustedes creen las condiciones subjetivas en la población como para que acepten nuestras hipótesis de guerra. Y el medio comunicacional sabe que lo mejor a lo que puede apelar es a la paranoia. La paranoia es el sentimiento de sentirse perseguido, sea o no uno perseguido, observado, atacado por medio de gente que saben quiénes somos nosotros y nosotros no sabemos quiénes son ellos. La paranoia es el sentido psicótico de sentirse constantemente vigilado, mirado, en peligro. Volvemos. 2. La repetición en el sujeto y la ideología informática. Tanto el complejo militar industrial como su socio, el poder comunicacional, fueron denunciados en un discurso excepcional de Dwight Eisenhower cuando abandonó la presidencia y dijo: tengamos mucho cuidado con el complejo militar industrial. América, él decía América no debe entregarse al armamentismo porque sería entregarse a guerras constantes. Esto lo dijo un exmilitar, porque se iba de la presidencia, Eisenhower, que tenía una concepción liberal de la historia, no una concepción imperial. Pero ahora hay una concepción imperial. ¿Por qué? Porque la paranoia, el miedo a ser atacado desde afuera, implica la necesidad de conquistar el afuera. Quiero que esto quede claro. Si usted está en su casa y siente que de afuera lo están amenazando constantemente, tiene dos soluciones. Una, cerrarse, como hizo primero Estados Unidos. Se encierra para que no lo ataquen. Y la otra es salir y conquistar a todo ese mundo que usted cree que lo quiere conquistar a usted. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Me voy a proteger de los otros sometiendo a los otros, que es una manera muy clara, directa y, en última instancia, antidemocrática y sanguinaria de protegerse. El mundo va a ser mío porque el mundo está contra mí. Eso es lo que dice el imperio cibernético comunicacional norteamericano. A partir de la aparición de Julian Assange y sus Wikileaks, quedó revelado algo que no debía ser revelado para el imperio comunicacional, y es que el imperio comunicacional utiliza a Internet para el espionaje. Así que cuando usted utiliza Facebook y se siente muy contento porque cuento mi vida, digo esto, digo aquello, pongo mis fotos, y todo eso lo hace para la CIA. ¿Vio qué divertido? La CIA toma nota y bueno, en algún momento ahí lo tienen a usted, en algún momento, yo qué sé. El caso es que Facebook es una forma de espionaje. Facebook no es esa cosa tan linda para que usted se divierta y hable con los amigos, ni el Twitter. Todo eso lo hicieron porque nos toman por tontos, porque escribimos en los blogs cosas que necesitamos escribir, porque si no escribimos eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos del anonimato que nos humilla tanto? ¿Por qué va a tener derecho un escritor a publicar sus libros y yo no voy a tener derecho a comunicarle a la sociedad la ternura de mi alma, el odio de mi corazón? De todos modos, para lo que esto sirve es para que el imperio tenga clara idea de quiénes son todos los habitantes del planeta que utilizan Facebook, Twitter, los blogs, que cuentan su vida. Estos señores no saben, o la mayoría de que utilizan estos instrumentos, que le han dado estos juguetes para dominarlos, que el hermano grande de la novela de 1984, perdón, de la novela de George Orwell, 1984, la novela es del 40, para dominarlos
tal como el Big Brother, el hermano grande, os vigila. Bueno, el hermano grande es Internet hoy. El hermano grande os vigila. El poder informático nos vigila. Y no solo nos vigila, nos constituye en lo que somos, hace de nosotros lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque es tanto lo que nos tira, lo que nos tira, lo que nos tira, lo que nos tira, y nosotros estamos indefensos y lo recibimos acríticamente, es decir, sin crítica alguna, y nos constituimos en eso que he llamado el sujeto otro, que es el sujeto que el otro hace. El otro es el poder, el otro es el imperio, y tiene el poder de hacerme en tanto sujeto. Soy ese sujeto que el poder ha hecho. Es la manipulación de los ciudadanos lo que busca el poder. Y cuanto más poder tenga, mejor los va a manipular. El sujeto manipulado es una tranquilidad para el poder. Si el sujeto está manipulado, es porque el sujeto no tiene una sola idea que nosotros no le hayamos metido en la cabeza. ¿Y cómo le metemos esas ideas en la cabeza? A través de todos los medios de nuestros monopolios comunicacionales y de nuestros oligopolios comunicacionales. El proyecto del imperio comunicacional es formar una sociedad uno, no múltiple, única, uniformada, que piense un pensamiento único, creado, confeccionado por el imperio, por Disney, Rupert Murdoch, Bill Gates y todos los señores que hay ahí, y que fueron muy bien denunciados por Julian Assange, por Snowden. ¿Qué genera el sujeto otro? El sujeto otro lo que le da al imperio es la tranquilidad de que es parte de él. Señor, usted me ha hecho, soy suyo. Volvemos. 3. Medios comunicacionales, poder de poderes. El sujeto otro, insistamos, es el sujeto que no se pertenece a sí mismo. El sujeto que no piensa por sí mismo, que no habla por sí mismo, que no se dirige al otro por sí mismo, sino es ese sujeto que está constituido en exterioridad. Es hablado, es pensado, es interpretado, todo le viene de afuera. Qué pena por esas personas. Lo único que hacen es pasar por el mundo no siendo ellos, siendo lo que el poder quiere que sean, siendo en última instancia meros seres obedientes. Y si algo uno no tiene que ser, es ser obediente. Y si quiere ser obediente, elija algo auténticamente desde sí mismo. Bueno, yo elijo esto porque he decidido que estoy de acuerdo. Eso es otra cosa. Ahí uno no es obediente. Ahí uno, desde su auténtica libertad, adhiere a algo. Pero eso es muy distinto. Ya no es un sujeto otro. Ahora bien, este pensar por otros es lo que el poder mediático logra. La ideología informática tiene por misión atrapar la subjetividad del receptor y hacer de la subjetividad del receptor la ideología del poder. Entonces, el sujeto, que es una categoría valiosísima y por cuya libertad todos tenemos que pelear en esta vida, porque el sujeto somos todos y es nuestra subjetividad. Y es también nuestro cuerpo. No hay diferencia entre la subjetividad y el cuerpo, porque el cuerpo también es el vehículo de nuestras ideas. No solo en el amor, en la amistad, en la gestualidad. Yo ahora estoy haciendo así, bueno, eso es una gestualidad que expresa mis ideas. Yo siento que esto expresa de algún modo mis ideas, o cuando hago así, o otras cosas. O sea, el cuerpo es fundamental. Pero el sujeto es como una cacerola, digamos. Ahí hay una cacerola, ¿no? Y el poder dice, bueno, no tiene ningún contenido esa cacerola, pero es un sujeto. Vamos a llenarla. Y viene toda la propaganda de todos lados, de la radio, de la televisión, de internet, del cine, de las revistas que usted lee cuando va al dentista. ¿Usted vio las revistas que hay en los consultorios médicos? Son pavorosas.
Y ahí usted se va volviendo un tonto, realmente un tonto, un idiota, porque el poder idiotizante se arroja sobre usted. Y la cacerola se llena con las ideas de otros. Entonces, de los otros, que son las ideas del poder. Entonces, cuando Estados Unidos necesita hacer la guerra con Irak, ustedes imaginen a los petroleros texanos, en una novela mía que se llama, bueno, no me acuerdo, Carter en New York, está la postulación de que hay un campo de concentración en Texas que se llama Tex Auschwitz. Ahí están Bush, todos los petroleros, y dicen, bueno, necesitamos desatar una guerra contra Irak porque ahí hay muchos pozos de petróleo que necesitamos. Sí, señor presidente, le dicen, también necesitamos justificar su elección, que fue una vergüenza. Ganamos con fraude y por 3-4 votos en Florida. Sí, eso está muy mal, nadie cree que soy presidente. Bueno, hagamos algo. Y algo fue tirar las Torres Gemelas, que fue una conspiración de adentro y una conspiración de afuera. Si usted no me cree, no me crea. Usted crea lo que quiera, porque yo no tengo pruebas para darle. Es de algún modo una teoría conspirativa, pero que cierra muy bien, porque después de las Torres Gemelas, como después de Pearl Harbor, como después del asesinato de Lincoln, asesinato de Kennedy. En Estados Unidos la derecha pudo hacer cosas poderosas. Entonces aquí la derecha norteamericana necesitaba justificar la presidencia de Bush y justificar el asalto a las regiones petrolíferas de Oriente, del mundo árabe. Entonces vino fantástico. Caen las dos torres y viene la guerra de retaliación, como la llama Bush. Y Bush dice una frase increíble: Dios no es neutral. Dios no es neutral. Dios no quiere por igual a todas las criaturas, como todos hemos aprendido desde niñitos. No, Dios quiere más a los norteamericanos. Lo dijo así. Dios no es neutral, Dios está con nosotros. Lo mismo que decían los islámicos. Alá está con nosotros. Entonces, entre dos fundamentalismos se inicia una guerra. Pero la guerra la necesita Estados Unidos porque es una guerra de petróleo, una guerra de alimentación de las industrias con las que se desarrolla el imperio. Entonces invaden y todavía están invadiendo los territorios de Irak y pronto irán por Irán, están en Siria. Bueno, vaya a saber lo que va a pasar ahí. Yo no lo sé y a veces no lo pienso porque quiero dormir tranquilo. Pero a veces lo pienso porque no quiero dormir siempre tranquilo. Quiero ser lúcido y saber lo que pasa en este mundo. Vuelvo. 4. La necesidad del orden para el poder. El poder se estructura sobre la base del orden. El poder necesita orden y esto ya está en el Leviatán de Thomas Hobbes. Si los hombres, los seres humanos son largados a sus instintos, se matan entre ellos. Pero lo que el poder le da a los que se someten a su poder es el orden. Van a vivir en orden. Ahora vivan como nosotros les decimos que vivan. Y entonces sí, nosotros vamos a imponer un orden. Las pautas que utiliza el poder para ese orden es legitimar su propia ideología. Nosotros vivimos bajo el sistema de producción capitalista y durante mucho tiempo vamos a vivir bajo el sistema de producción capitalista porque en gran medida lo que ha favorecido esto fue el fracaso terrible de los sistemas socialistas del siglo XX. Algo imperdonable porque podríamos decir que más que el capitalismo, lo que liquidó al socialismo fue el propio socialismo. Ahora, las pautas que dominan la sociedad son las pautas con las que el sistema capitalista
se legitima, ¿no? Este sistema capitalista se presenta diciendo que él representa la democracia, que sostiene la democracia. Ahora bien, la democracia entonces es la teoría del orden, y la pregunta es, ¿incluye la democracia el desorden? ¿Incluye la democracia un desorden que la cuestione en sí misma? Si la democracia tolera el desorden, quiere decir que es una democracia sólida. Pero hay democracias que no son tan sólidas, entonces toleran menos el desorden. Cuanto menos sólida sea una democracia, más sólido va a ser su aparato represivo. Tenemos que tenerlo claro. Una democracia débil apela más a la represión que una democracia fuerte, que puede basarse, la democracia fuerte, en la juridicidad, en las instituciones, en el Congreso, en el Parlamento, en una policía adecuadamente ideologizada con valores humanistas. No hay que matar porque sí. Gatillo fácil, no. Tolerancia cero, no. Mete bala, como decía un político peronista, no. Lo que hay que hacer es atrapar al delincuente y someterlo a las leyes de la justicia. Tortura, no. Pero la paranoia que los medios de comunicación introducen en la cabeza de todos los pobres tipos que andamos por la sociedad, la democracia, que debe ser la aceptación del prójimo, se transforma en el miedo al prójimo. Si constantemente me están diciendo la inseguridad aumenta, la delincuencia aumenta, los ladrones aumentan, los ladrones están en la cárcel pero a la noche salen porque están arreglados con la policía, pero la cuestión es crear la paranoia. La paranoia es el enemigo de la democracia, el miedo es el enemigo de la democracia. Está esa frase famosa que se le atribuye a Bertolt Brecht, un fascista es un burgués asustado. Sí, es cierto. Un fascista es un burgués asustado. Cuando la burguesía se asusta, apela a cualquier remedio. Estamos asustados, sálvennos, maten a quien nos asusta. Basta de mano blanda, mano dura, porque queremos vivir en paz, los hombres decentes. Entonces, no tengan piedad con los que atacan esta paz en la que queremos vivir. No tengan piedad con ellos. Nos vemos. Hasta luego.